como todo llega a su fin, con mucha nostalgia, pero con la satisfacción del deber cumplido. Tenemos que con esta intervención del doctor Gustavo Adolfo Benítez Álvarez, quien es máster en Derecho, mención de Derecho Internacional Económico, graduado el 16 de diciembre del 2008, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, graduado el 20 de marzo del 2003, en tanto que su título de magíster lo obtuvo en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Además, Gustavo es ingeniero en sistemas informáticos, graduado en la Universidad Tecnológica Israel. Como obras publicadas, tenemos una nota escrita, la Fiscalía Virtual del Ecuador, realizada para el Ministerio Público del Ecuador, las soluciones discrecionales igualmente para el Ministerio Público del Ecuador, y el capítulo de los delitos contra la administración pública, lo adversarial, contemporaneidad y destino, publicada en diciembre de 2013 para la Fiscalía General del Estado, Boletín Criminológico. Ha escrito un texto para la UNESCO, la Corea del Sur, escritura del libro el 19 de julio del 2011. Queremos agradecer la presencia de ustedes y esperamos haber llenado las expectativas que efectivamente este primer congreso se propuso al inicio de este seminario taller. Demos la bienvenida a Gustavo Benítez, quien nos hablará de las nuevas técnicas de investigación en el actual Código Orgánico Integral Penal, que entrará en vigencia a partir del mes de agosto del presente año. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas, colegas, amigos, jueces, abogados y estudiantes que se encuentren en esta noche, en este día de la clausura de este pequeño seminario que entiendo les ha conllevado toda la semana. Tratar de abrirse hacia un nuevo horizonte, hacia un nuevo panorama que es el Código Orgánico Integral Penal. Entiendo que los panelistas que han estado antes que mí les han dejado varias incógnitas y también les han absuelto varias formas hacia dónde vamos a ir ahora con este nuevo código. Si bien es cierto, hay muchos artículos, muchas cosas que ya se encuentran dentro de este código que se están ejecutando desde el día de la promulgación y el registro oficial, que fue el 10 de febrero del 2014. Y la inquietud mucho más grande para todos los operadores y personas que analizan este código es que a pocos meses, esto es ya en agosto, toda la integridad del Código Orgánico Integral Penal estará ya en sus manos y deberá ejecutarse. Es más o menos lo que sucedió al año 2000 cuando se expidió el Código de Procedimiento Penal. Entonces, esa misma inquietud, esa misma situación de volvernos a actualizar en temas de cómo se va a manejar la administración penal es lo que justamente entiendo nos convoca a todos en esta pequeña audiencia. Bueno, yo les he preparado una disertación, por decirlo así, sobre las nuevas técnicas especiales de investigación en delitos o en materia penal. Pero justamente estas técnicas especiales de investigación les va a abrir a ustedes hacia un horizonte de nuevas formas de investigación y algunas tradicionales, las que hasta el momento de hoy las manejamos. Y hay un axioma en derecho penal y les extiendo ese axioma hacia ustedes a través de una pregunta. ¿Cuál es la acción investigativa que tiene el Estado más fuerte contra el ciudadano? Hasta ahora la que se practica y se conoce, esta es el allanamiento. Cuando usted utiliza un allanamiento hacia una morada, una vivienda, un lugar de trabajo de una persona,
usted violenta varios derechos y estos derechos prácticamente son rotos y conculcados, derechos innatos de una persona y del ser humano. Y pues justamente el derecho que se rompe en ese momento de un allanamiento es el derecho a su propiedad, el derecho a su intimidad, el derecho a prácticamente tener sus bienes bajo su custodia y protección. Y es en sí que prácticamente un derecho, en un estado de derechos y en un estado como el nuestro, hasta el momento, la práctica más usual de ruptura de derechos constitucionales es un allanamiento. Pero esta noche les he traído un abrebocas de lo que va a ser las nuevas técnicas de investigación. Prácticamente en el momento en que el Estado rompe otros derechos a efectos de tratar de proteger a los ciudadanos de delitos mucho más graves, mucho más interesantes para la comunidad internacional y para el crimen organizado. Entonces, como yo entiendo que todos ustedes en este momento salen de sus trabajos, de sus universidades, yo les he traído un pequeño video que tiene una duración de 6 minutos con 16 segundos. Entonces, ese video, no sé si nos pueden ayudar un poco con las luces del escenario, para que ustedes internacionales ya influyeron a nuestro país para que estos tratados se incorporen, o estas formas de investigación sean incorporadas en las legislaciones de todo el mundo. Uno de los primeros instrumentos fue la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas, expedida en el año 98, en diciembre del 98. Entonces, una de las principales formas, o uno de los principales delitos que conllevan a la comunidad internacional para que se utilicen estas técnicas son justamente los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Pero frente a este aspecto, para recordarnos nosotros a qué catalogar como delincuencia organizada, podemos acudir no solamente ahora al COI, a sus primeros artículos, sino también debemos acudir al instrumento internacional denominado Palermo. En su artículo 4 señala a qué catalogar crimen organizado o delitos graves. Entonces, en este instrumento internacional, en el de sustancias estupefacientes, ya se selecciona o ya se afirma qué es una entrega vigilada. Y una entrega vigilada es justamente la técnica consistente en dejar remesas ilícitas o sospechosas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sustancias que figuran en los cuadros que tiene este instrumento internacional, y lo que se permite es justamente que transiten, circulen o se intercambien entre las personas que prácticamente van a formar parte de una organización delictiva, y asimismo con el consentimiento y supervisión de las autoridades competentes de cada estado. En este aspecto hay que recordar cuál es la autoridad central en materia de investigaciones conjuntas en todos los países. Entonces, en el ambiente iberoamericano tenemos la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o Fiscalías Generales de todos los estados. La máxima autoridad de estas instituciones es la autoridad central a efectos de intercambiar asistencias penales recíprocas o asimismo intercambiar peticiones de este tipo, de entregas vigiladas o el uso de agentes encubiertos. Vemos que otro instrumento internacional, como es la Convención de las Naciones Unidas contra tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el artículo, o Convención de Viena se lo conoce, ¿no?, de 1988. En el tema de drogas hay que hacer un recordatorio. Las Naciones Unidas en el año 61 expidió el Tratado Internacional de Sustancias Estupefacientes. 10 años más tarde expide el Instrumento Internacional contra Sustancias Psicotrópicas, y estas posteriormente fueron unificadas con esta convención, con la Convención de Viena de 1988. Y vemos que justamente en su artículo 11 ya señala a qué conocer como entrega vigilada. Y prácticamente es justamente la misma definición, ¿no? Permitir que remesas
o permitir que sustancias prohibidas pasen a través de puertos, aeropuertos, aduanas y se intercambien para conocer, tienen objeto estas prácticas, ¿no? Conocer quiénes son las personas que integran estas bandas, ver quiénes se contactan de un estado a otro, ver cómo está constituida esta organización criminal, identificar a los sospechosos, identificar la sustancia estupefaciente, entre otros objetivos persiguen estas formas de investigación. Este mismo artículo, esta misma convención, en el artículo 24, señala que los estados deben proteger a los testigos. Entonces, ya nos insinúa este tratado internacional el que se permita proteger a los agentes encubiertos. Y no solamente a personas que luego estos agentes posteriormente nos van a ayudar a nosotros a poder probar ante los jueces, a poder probar ante los tribunales que prácticamente cómo está conformada la organización delictiva. De otra parte, dice que se establezca procedimientos de protección física, reubicación, prohibición total o parcial para revelar información, su identidad o su paradero. Tomen en cuenta que aquí ya este instrumento internacional invita a que los estados, y tomen en cuenta que es del año 88, es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde que otros estados ya estaban aplicando estas técnicas de investigación? ¿Cuánto tiempo pasó para que nuestro país lo tenga entre su legislación interna, como es ahora el COI? Entonces, con referencia a proteger la identidad de nuestro testigo o agente encubierto, o proteger su domicilio, pues justamente la Fiscalía General del Estado tiene un sistema de protección de víctimas y testigos. Pero en este sistema no está todavía incluido al agente encubierto. Así que se están haciendo ahora reformas dentro de la Fiscalía a estos reglamentos de sistema de protección de víctimas y testigos, a efecto de que ahora el agente encubierto pueda tener su salvaguarda de su verdadera identidad. Asimismo, se debe establecer normas probatorias sobre su testimonio, y vamos a ver que en el COI ya se permite que el agente encubierto, encubriendo su verdadera identidad, no diga dentro del proceso penal su verdadera identidad. Pero esto tiene un plazo, y respecto a ese plazo, cuando ya analicemos el código, vamos a identificar uno de los nudos críticos. ¿Por qué sostener solamente por 4 años su verdadera identidad o su oculta identidad? Asimismo, a estas personas se les reubica, es decir, ellos no pueden seguir viviendo en su hábitat normal o en su domicilio o compartir con sus familias. De pronto se les puede quitar a ellos de su entorno domiciliario o laboral, ubicarlos en otro lugar, o también a ellos más toda su familia. Estos son programas que la Fiscalía debe financiar y cubrir esos costos. Ahora bien, vamos a ver otro de los instrumentos internacionales, como es Palermo 2000. Dentro de este instrumento vemos ya identificadas varias técnicas de investigación, como por ejemplo las investigaciones conjuntas, como tenemos en el artículo 19. Una investigación conjunta es justamente cuando dos estados se ponen de acuerdo para investigar mutuamente y se comparte entre ellos varios tipos de información, como por ejemplo la ruta del tráfico, la identificación de la organización criminal, se permite también que las remesas viajen libremente. O sea, son operaciones conjuntas de investigación. En el artículo 20 tenemos técnicas especiales de investigación y vemos que las partes deben adoptar medidas para la entrega vigilada, y dice, entrega vigilada es como vimos en este video, es decir, llega la evidencia y de pronto dentro de esta evidencia se encuentra un chip, o de pronto alrededor de la evidencia hay varios agentes investigadores que están acompañando al lugar o a los lugares donde va a llegar esa evidencia. Pero vemos que como técnicas especiales de investigación, Palermo 2000 ya refiere lo siguiente: la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas a efectos de combatir el crimen organizado. Entonces, ya vamos viendo que estos instrumentos internacionales nos dejan una pauta.
¿Puedo utilizar estas técnicas de investigación para todo tipo de delito? Viene uno de los cuestionamientos y la respuesta es no. Estas técnicas se las utiliza de manera excepcional para ciertos tipos de delitos. Y el artículo 3 de Palermo justamente señala cuáles son los delitos graves o los delitos fuertes. Y asimismo, el COIP señala en cambio que estos procedimientos solamente se usen en delincuencia organizada, es decir, delitos que atraen la atención justamente de las personas por ser delitos graves o delitos fuertes o de crimen organizado. Bueno, Palermo invita a que entre los estados se hagan acuerdos bilaterales a efectos de operaciones conjuntas. Asimismo, si no hay estos acuerdos, se debe llegar a analizar caso por caso entre los dos estados y decir qué estado va a arreglar su parte financiera, qué estado va a llegar hasta el traslado del riesgo, ¿no? El traslado del riesgo de la investigación. Asimismo, que toda entrega vigilada podrá incluir métodos de interceptación de bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos, sustituirlos total o parcialmente. En Ecuador sí hemos hecho operaciones conjuntas contra el narcotráfico y hay varias técnicas de hacer esa operación conjunta. Hay muchas veces que el cargamento de drogas se lo retira toda la evidencia y se deja solamente, se le sustituye totalmente esa droga, para que supuestamente esta organización criminal piense que sigue trasladando este bien. Pero esta técnica de reemplazo total de la evidencia solamente se la utiliza cuando ese cargamento ha llegado a su lugar de destino. Porque si está en un lugar de tránsito y usted sustituye la evidencia, obviamente la organización criminal va a hacer en algún lado del tránsito, va a hacer una muestra y se va a dar cuenta que ha sido reemplazada. Entonces no puede llegar a su destino y las operaciones conjuntas no pueden levantar a todas las personas responsables de ese delito. Por lo tanto, el fiscal o los operadores que manejen este tema deben saber si lo hacen total o parcialmente, bajo ciertos criterios. Uno de ellos es el que les digo, si es origen o destino, o solamente tránsito. Otra de los instrumentos internacionales, tome en cuenta que Palermo era del año 2000, estamos en 2014. Han pasado 14 años respecto al tercer instrumento que estamos analizando. Con relación al Convención Interamericana contra la Corrupción, este fue expedido en marzo de 1996. Este instrumento internacional invita a los estados que analicen ciertos tipos de delitos contra la corrupción. Y en este caso, ustedes saben, dentro de los delitos de administración pública tenemos 4 principales delitos: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. ¿Qué nos invita Palermo? Palermo nos invita también que se incluya dentro de los estados como delitos el tráfico de influencias, y es así que el COIP ya lo incorpora como uno de sus delitos o de sus tipos penales de reproche dentro de nuestro texto normativo que se aplicará desde el 10 de agosto de este año. Ok. Esta misma Convención Interamericana ya trae dentro de sus formas de investigación, trae las investigaciones conjuntas. Bueno, ya todos vamos manejando los mismos términos en varios instrumentos internacionales, por lo tanto, ya era momento, ya era hora que el COIP venga a ser como ese sustituto o esa apertura de la mente hacia una materia penal más internacional. Pero obviamente cuando ustedes ya pueden ir generando una cierta situación de ir contabilizando cuántos derechos se están vulnerando respecto del individuo cuando utilizamos este tipo de cosas, como por ejemplo, como cuando en el Código de Procedimiento Penal teníamos la prohibición de que se induzca a un delito o a la comisión de un delito. El Código tiene este tipo de investigaciones, pero tiene una salvedad. Pide que el agente encubierto no sea el primero
en cometer el delito, sino que la persona de la organización criminal tome la iniciativa. Luego vamos a ver un poco de jurisprudencia en España, en Argentina, en Colombia, para ver cómo se maneja, para ver hasta qué punto es permisible una técnica de intromisión tan fuerte como esta y hasta qué punto se salvan los derechos cuando se encuentran en vulneración los principios constitucionales. Las técnicas especiales de investigación las señala que son entrega vigilada, vigilancia electrónica, operaciones encubiertas y asimismo que estas pruebas sean admisibles en los tribunales. Al haberlos introducido en el COIP, obviamente son pruebas que hay que ver hasta qué punto sí son válidas dentro de tribunales y hasta qué punto constituye una prueba idónea. Entonces, eso vamos a ver enseguida. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción es otro de los instrumentos que todas las Américas usan este instrumento, como por ejemplo, bueno, más bien todo el globo usa este instrumento, ¿no? Todos los países que han ratificado con las Naciones Unidas este tipo de instrumento. Este instrumento trae otro tipo de situaciones muy interesantes. Una de ellas es justamente el tráfico de influencias, un hecho que muchas veces está oculto dentro de las instituciones o está oculto dentro de los ministerios o cuando una persona trata de influir sobre el criterio de otra. O sea, un tráfico de una influencia que prácticamente para este instrumento internacional es un acto de corrupción. Por lo tanto, el artículo 18 invita a los estados que lo adopten. En el COIP está adoptado hoy por hoy. Y de otra manera, este término muy interesante como el mutatis mutandi es instituido por el artículo 37 de este instrumento, pide que las personas que participen en la comisión de delitos y que proporcionen a la autoridad sea información como para descubrir la forma de realizar el delito o información como para conocer quiénes son las personas que van a cometer este delito. Otra tendencia internacional para este tipo de incorporaciones dentro de los códigos es justamente el ejemplo de que se le introduzca, el ejemplo español, la legislación española, que se le introduzca en el Código de Procedimiento Penal. Al introducirlo en este código, eso le permite utilizar estas técnicas en diferentes tipos penales, es decir, ya no es por algo específico. En el caso de Ecuador, en el caso de Perú, inicialmente en 1996 tenían solamente estas técnicas para drogas, pero con su reforma en el 2004, en el artículo 340 y 341 también se le introduce en el Código de Procedimiento Penal, es decir, pueden utilizarlo para cualquier tipo de delito. Los rasgos más esenciales para su aplicación. Vamos a ver, las características más esenciales que tenemos dentro de estos procedimientos especiales son las siguientes. En primer lugar, requieren autorización expresa y analizarlo caso por caso. En el caso ecuatoriano, esta autorización expresa debe salir exclusivamente del fiscal, pero no del fiscal del caso, sino que él pide a su superior que él autorice utilizar estas técnicas. En todo caso, sobre este punto no me puedo detener mucho, porque dentro de la Fiscalía General, el COIP nos ha concedido un poco de días para sacar reglamentos y resoluciones en ese aspecto. O sea, ¿cómo se va a normar el uso de esta técnica? Pues en una disposición transitoria del COIP en la disposición transitoria octava nos concede 60 días a partir de la promulgación de este COIP, es decir, estamos por estos días para sacar estos reglamentos. Ok, entonces la lógica, cómo funciona en otros países, en otros estados a nivel del globo, es que el único que autoriza este tipo de operaciones es el fiscal general de cada país o el ministro del Ministerio Fiscal o Ministerio Público que autorice
dentro de cada país, es decir, la autoridad central. De otra parte, la autorización debe ser otorgada de modo formal y por autoridad competente. Cierto tipo de técnicas, como por ejemplo las de seguimiento, solamente deben ser autorizadas por el juez competente, o por ejemplo el de radio escuchas, que en el Ecuador ya se lo realizan. Solamente el juez competente puede autorizar este tipo de operaciones. De otra parte, se debe asegurar la necesidad de la medida y de que va a ser supervisada eficazmente por alguna autoridad. De otra parte, tiene como finalidad varias formas, como les he dicho. Estas técnicas se las utiliza por lo general para identificar a los sospechosos, para identificar el tipo de evidencia, para identificar la organización criminal, para identificar el origen, tránsito y destino de la droga, para identificar la ruta de tráfico de la droga o de la organización criminal, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, el formar dentro del Estado este tipo de nuevas formas de investigación va a involucrar el reclutamiento de muchas personas que estén en capacidad de poder vencer sus nervios para estar dentro de una organización criminal, de personas que estén en capacidad física, intelectual, psicológica, moral, ética, de que no se vendan hacia la organización criminal, sino que brindan al Estado ecuatoriano sus mejores prácticas y servicios, personas que no tengan hambre, que no tengan sueño, que no tengan, ¿cómo les digo?, que tengan una fuerza física increíble, que puedan percibir a través de sus órganos de los sentidos visiones, oídos, identificación visual de las personas, identificación de tiempo, lugar y espacio, que no hablen en las noches, que a pesar de que si la organización criminal les dice que tomen licor o que prueben un poco de esa droga, estén en capacidad de probarlo sin perder sus facultades intelectuales. Por lo general, formas de investigación criminal es que usted en algo de licor puede estar investigando a la persona que ya con licor empieza a desinhibirse, empieza a tratar de hablar cosas reservadas o secretas de su organización investigativa. Entonces, como ven, el tratar de reclutar este tipo de personas, agentes encubiertos o realizar operaciones en conjunto, se necesita de los mejores participantes, las mejores personas que tengan este tipo de cualidades. Entonces, no es una situación demasiado fácil también reclutar a esta gente. Organizaciones de investigación internacional ya han venido acá al Ecuador a hacer operaciones conjuntas con nuestro país y hemos podido observar la personalidad y la forma psíquica de estas personas, o sea, prácticamente personas que son con capacidades de persuasión, de convencimiento, de guardar secreto, de guardar sigilo, de guardar su verdadera identidad, de no hablar en las noches, de no ser sonámbulos y de pronto estar hablando cosas, revelando la información. O sea, son prácticamente personas que gozan de buena salud y prácticamente son entrenados. Es decir, a una persona no se le puede someter a un tipo de procedimientos de esta naturaleza si antes no se le ha dado un curso de 2 años para una sumersión. En este caso, bueno, esto es una charla breve, ¿no? Pero les dejo esto como un abreboca, porque a estas personas se las entrena alrededor de 2 años antes de que tomen su primer caso de crimen organizado. Ok. Asimismo, el uso de la entrega vigilada, la vigilancia electrónica, radica en proveer información, bueno, esto lo habíamos visto, información sobre la ruta, procedencia, destino, especies prohibidas, identificar composición, estructura, recursos y las actividades de las organizaciones delictivas. También se requiere para la aplicación autorización expresa, bueno, esto lo habíamos tratado ya. Bueno, los nudos críticos de este tema son los siguientes. En primer lugar, en varias legislaciones, en varios casos internacionales,
y en varios casos ya resueltos en recursos de revisión, de casación, etcétera, etcétera, de apelación, se ha observado que por lo general las personas dicen que fueron engañadas, que hubo deslealtad, que prácticamente hubo traición. Entonces vemos que estos componentes para poder investigar prácticamente antes los teníamos como derechos constitucionales, es decir, el derecho a que la prueba sea totalmente lícita. ¿Ustedes han escuchado de la prueba tasada? Ok, justamente eso es lo que hasta el 10 de agosto nosotros manejamos, pruebas tasadas, totalmente idóneas, totalmente limpias, sin que de por medio haya una confabulación o una preorganización del operador de justicia o del operador policial o del agente investigador. Pero ahora las personas, cuando se encuentran que han estado dentro de sus organizaciones gente infiltrada, ellos van a acudir justamente a decir, fuimos engañados, hubo deslealtad, hubo traición, etcétera, etcétera. Otros términos que van a tratar de decir, esa prueba no es tasada, esa prueba no es lícita. Pero justamente frente a eso les voy a mostrar una jurisprudencia de Argentina para que ustedes puedan ver cómo los tribunales argentinos rompen esa posición dogmática o esa posición de la línea de litigio de los defensores de los sujetos activos criminosos. Si bien es cierto, aquí hay que ponderar dos situaciones: un Estado constitucional de derechos y un Estado que vulnera esos derechos para un bien común mucho mayor, es decir, la investigación de crímenes horrendos o crímenes mucho más fuertes o crímenes de crimen organizado, crímenes que provienen de organizaciones criminales. Entonces, como acciones terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, justamente estamos frente a un expansionismo del derecho penal. Estas técnicas colocan al Estado justamente a una expansión. Es justamente como hay un término que ha venido hoy por hoy, el uso del derecho penal del enemigo, ¿no es cierto? El uso del derecho penal del enemigo, el expansionismo del derecho, el uso de nuevas técnicas, el uso de ruptura de principios, ruptura de derechos a efectos de salvaguardar la integridad y catalogar a estas personas de estas organizaciones como el enemigo. Entonces justamente estamos frente a herramientas que permiten luchar contra esas personas que se les puede catalogar como enemigos, pero a quienes denominar enemigos, ¿no es cierto? Porque frente a los tratados internacionales y de derechos humanos, todas las personas gozan de libertades y garantías constitucionales. Entonces no le podemos catalogar a una persona de que porque ha cometido un delito ya prácticamente esa persona es un criminal, que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esa tendencia es muy cuestionante, ¿no? Hay una pugna muy fuerte entre el Estado de Derecho, el Estado constitucional de derechos, los derechos humanos y el derecho penal del enemigo. En todo caso, esa pugna lo dejamos a un momento a un lado y vemos que vemos palabras frente a estos dichos de autores y que dicen justamente: las organizaciones criminales no dudarán en expandirse si el rendimiento es algo alto y los riesgos son mínimos, y ningún país tiene inmunidad contra el alcance de ellas. Es por esto que el ordenamiento jurídico de cada país debería, tomando siempre en cuenta la protección de derechos individuales, actuar para autorizar el uso de operaciones encubiertas y vigilancia electrónica, así como otras necesidades con el fin de mantener un estado de eficiencia contra el crimen organizado. Lamentablemente, cuando ponemos en pugna los tres derechos que les he dicho frente al derecho penal del enemigo, no nos hemos detenido en pensar que organizaciones criminales pueden estarse organizando como nosotros ahora en estos cursos de capacitación, pero ellos no para saber cómo utilizar un instrumento, sino para saber cómo vulnerar un bien jurídico protegido o vulnerar un Estado o atacar a un segmento de la población. El crimen organizado es un delito mucho más grande, mucho más fuerte. No es el típico delito común que nosotros nos estamos enfrentando frente a una persona que robe objetos en la calle, frente a una persona que se meta a una casa,
Si bien es cierto, es un delito común, pero la organización de partida involucra 3 o 4 personas. Un crimen organizado involucra de pronto 3 o 4 personas, pero con potencialidad financiera, económica, logística, informática, como para cometer un delito sin dejar rastro de ese cometimiento. Muy bien, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la entrega vigilada? La entrega vigilada justamente es como su nombre lo indica, una entrega vigilada, una entrega controlada, identifica a las personas, a los partícipes del hecho delictivo, y permite conocer cuáles son sus planes, además evita el uso ilícito y comprobar los delitos. Una entrega vigilada prácticamente es el uso, también justamente en el artículo 263, numeral segundo, que entender por circulación o entrega vigilada. Y prácticamente la tendencia internacional para investigar este tipo de crímenes es justamente igual, ¿no? Similar a los instrumentos, similar a nuestro código, y prácticamente es lo que entendemos por entrega vigilada. Ok, entonces vamos a ver que en el derecho internacional hay otros nombres como se le conoce a la entrega vigilada, y vemos que otras denominaciones en la entrega controlada son justamente remesa controlada, entrega controlada o circulación y entrega vigilada. Son otras formas como se conocen a estas técnicas. Vimos en el video anteriormente que justamente cuando este muchacho abre su caja, saca las píldoras de droga, en la parte de abajo ustedes pudieron divisar que había un dispositivo. Es justamente un dispositivo que no solamente tenía una luz que parpadeaba, ¿no?, sino que ese dispositivo tiene un GPS y prácticamente permite ubicar el lugar exacto donde se esconda ese paquete. Y este GPS tiene una característica, que desde el momento que sale la evidencia hasta el momento que llega a su destino, va marcando en un mapa digital toda la ruta del tráfico que está comprometiendo esta entrega. Por lo tanto, es una técnica demasiado importante para muchos países. Bueno, vamos ya al tema un poco de jurisprudencia. Vemos que en Chile ya sucedió un caso en que una persona alegaba justamente la vulneración de ciertos derechos, y veamos cómo resolvió esta sala este recurso de apelación. Dice, en primer momento, los tribunales, esta es ya una copia de la sentencia, ¿no? Veamos en su contenido íntegro, les pido disculpas si lo leo textualmente para que todos vean cómo se pronuncia este tribunal. Dice, en primer momento los tribunales objetaron la calidad de entrega vigilada de aquellos procedimientos donde la sustancia ilícita no había sido trasladada por el imputado, sino por un agente policial. Entonces lo que se va a discutir es que si esta sustancia lo trasladó un agente encubierto o el procesado o sentenciado en este caso, ¿no? Ok. Dice que no obstante este tribunal concuerda con la posición de la defensa en cuanto a que en la especie no se ha dado la figura de la entrega vigilada que dispone el artículo 29, toda vez que el ingreso de la droga al país no se hizo por los acusados, sino por la Policía de Investigaciones, al igual que su traslado dentro del país en circunstancias que conforman el tenor de dicha disposición, tales actuaciones deben ser realizadas por el imputado. En efecto, al señalar tal disposición que tales actos deben ser realizados bajo la vigilancia de la autoridad correspondiente, ello obsta a que sea ésta quien realice los actos propios de la entrega vigilada. Entonces, como ven, se discute si es que los sujetos activos no trasladaban evidencia, se está cuestionando la legalidad o el término de entrega vigilada. Bueno, eso es lo que resolvió la sentencia del tribunal. Es decir, dijo el tribunal, toda vez que esto fue manejado o trasladado por los agentes encubiertos, por lo tanto no hay delito. Pero vemos que cuando se apeló a esta sentencia,
en Chile se cuestionó dicho planteamiento inicial y se sostuvo la legitimidad de la intervención por parte del operativo o agente encubierto. Y veamos qué dice el Tribunal de Apelaciones. Me permito leer textualmente. La entrega vigilada entendida a la luz del artículo 29 no constituye otra cosa que una diligencia de investigación que tiene por objeto lo ya indicado y dado que el legislador no regula la forma material ni la persona que debe ejecutarla físicamente, ya que el delincuente o el agente encubierto es dable concluir al tenor de la norma referida que es atribución exclusiva. La forma de investigación hacia dónde nos está remontando ya el COIP y decir los instrumentos internacionales. Es decir, no a suspender la comisión del delito, sino nosotros mucho más hábilmente a acompañar con los agentes encubiertos o acompañar con los agentes de investigación para obtener más resultados, para obtener más evidencia, para obtener más sujetos activos de la infracción y prácticamente para tratar de destruir la organización criminal. Es decir, un acompañamiento jurídico hacia algo injurídico, un acompañamiento legal hacia algo ilegal, un acompañamiento arriesgando la vida y la integridad de investigadores de la policía o agentes encubiertos o investigadores privados a efectos de prácticamente sacar de nuestra sociedad el crimen organizado. Vamos a ver, hemos visto un poquito en Chile, pasémonos ahora a la legislación de Venezuela. Vemos que ellos también, dentro de la entrega vigilada, prácticamente lo tienen consagrado dentro de sus ordenamientos jurídicos. Vemos que habían dos tendencias, ¿no es cierto? Una tendencia hacia introducirlo a la ley de drogas, otra tendencia a introducirlo al Código de Procedimiento Penal o enjuiciamiento penal. Vemos que en el caso de Venezuela se introduce en el tema de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Vamos a ver las clases de asistencias o las clases de entregas vigiladas. Y prácticamente al tratar de entender qué tipo de entrega vigilada vamos a hacer, es un símil a las personas que trabajan dentro de la Fiscalía, un símil a lo que son las asistencias penales internacionales. Dentro de estas tenemos asistencias penales activas y asistencias penales pasivas. Vamos a entender cuáles son las asistencias penales activas. Prácticamente es activa cuando es nuestro Estado el que activa esa petición, ¿no es cierto? Es decir, Ecuador solicita a otro país hacer operaciones conjuntas o entregas vigiladas activas, ¿no es cierto? O lo que conocemos como asistencia penal activa. Ahora, cuando otro Estado viene a nuestro país y nos solicita que les colaboremos en una asistencia penal pasiva o en una entrega vigilada pasiva, eso es que nosotros vamos a coparticipar con ellos para el levantamiento de las evidencias. Tómese en cuenta que necesitamos efectivamente remitir esas evidencias debidamente actuadas en nuestro país a través de asistencias penales internacionales, para que nuestra evidencia que levantemos aquí o la evidencia que pidamos levantar en otro país debe ser remitida a través de las reglas de procedimiento de ese país para que surtan efecto dentro de nuestro. Es decir, estamos hablando de derecho penal internacional, ¿no es cierto? Ok. Ok. La entrega vigilada con sustitución o limpio. Esta entrega vigilada es cuando se remite la evidencia, pero en el lugar de tránsito de la evidencia, más bien dicho, la técnica es que ya a lo que ha llegado en el lugar de destino esta evidencia, nosotros reemplazamos toda esa evidencia por evidencia ficta o evidencia ficticia, para que estas personas piensen que siguen trasladando bien prohibido, pero nosotros ese bien ya lo tenemos incautado jurídicamente.
ya lo tenemos en nuestra posesión. Y prácticamente cuando ellos se dan cuenta que ya no lo tienen, ahí comienza el operativo de captura de los sujetos activos de la infracción. Como lo señala Jorge Assessor, dice, en estos casos, el contenedor con contenido de sustitución se entrega al destinatario normalmente y se siguen en consecuencia los procedimientos legales. La mejor oportunidad para aplicar esta entrega vigilada se da cuando el envío de las especies vigiladas se hacen a través del servicio postal o de fletes. Entrega vigilada o de destino. Ok. Esta se da cuando la evidencia transita de un lugar a otro, pero sigue siendo la misma evidencia, es decir, no es sustituida esta sustancia o estas sustancias prohibidas. Asimismo, en tal situación, el requerimiento para activar el procedimiento de la entrega vigilada se lo plantea en estados de origen y también se lo plantea en los de tránsito o de remisión. El fin de esta técnica es permitir que la droga o las sustancias prohibidas o el bien comprometido o el elemento de convicción o el elemento probatorio futuro o el elemento que dará la certeza al juez pueda salir de un lugar a otro de su destino, de su origen, tránsito y destino sin que sea alterado. Ahí se necesita mucha cooperación de agentes de aduanas, de agentes de la policía, de agentes de la fiscalía, porque se debe ir llevando estos hechos a la par para que nadie detecte que estas cosas están sucediendo. Bueno, vemos que uno de los instrumentos internacionales, como es en este caso las recomendaciones del Manual de la Unión Europea sobre entregas vigiladas, elaborada por la Policía Europea o denominada como Europol, ellos han hecho un manual justamente sobre entregas controladas. Y pues cabe destacar ciertas características de este manual. En primer lugar, se debe, ustedes saben que cuando llega a Ecuador un pedido de entrega vigilada pasiva, debemos ver que tengan ciertos requisitos, es decir, no simplemente porque viene un agente encubierto y dice, disculpe, ¿nos permite hacer este tránsito por su país? No necesariamente nosotros ya pudiéramos aceptar y permitir. Deben reunir ciertos requisitos de estas solicitudes y estos requisitos son los siguientes. Primero, la razón de la operación. Segundo, información puntual que justifique la operación. Tipo y cantidad de drogas o de mercancías. Puntos de entrada y de salida de estas especies. Medios de transporte e itinerarios. Identificación de sospechosos con descripción física, fecha de nacimiento, número de identificación y otras características fisionómicas de estos sujetos. Asimismo, la autoridad responsable de estas operaciones encubiertas. De otra parte, indicadores sobre el jefe de investigación encargado de la operación y medios de contacto. Detalles sobre los agentes de policía, de aduanas, servicios encargados de la ejecución y prácticamente, como ven, incluso las leyes aplicables al caso. De otra parte, detalles sobre las técnicas especiales propuestas por agentes encubiertos y si es que van a utilizar dispositivos electrónicos, la descripción de los dispositivos, entre otras cosas. Vemos ya para aterrizar ahora sí en nuestro código, vemos que estas técnicas especiales están especificadas en el artículo 483 al artículo 497. Y prácticamente en estos artículos tenemos operaciones encubiertas y sus reglas, entregas vigiladas o controladas y sus reglas, protección de la operación y sus reglas, remisión de elementos probatorios, la descripción de lo que es un agente encubierto y qué sucede cuando a él se lo procesan, principio de reserva judicial, también el mutatis mutandi por cooperación eficaz, el trámite de la cooperación eficaz, la concesión de beneficios por
la cooperación eficaz, medidas cautelares y de protección para las personas que se someten a esta cooperación eficaz. También personas que son informantes, también descripción de las investigaciones conjuntas y la asistencia judicial recíproca. Pero vemos que en el artículo 273, ¿qué sucede cuando uno de nuestras personas que están en los equipos de investigación revela la información y la identidad o el lugar de la persona o agente encubierto o nuestro testigo protegido? Y vemos que quien revele la identidad del agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, conforme nos pedían los tratados internacionales, que se los proteja y se los encubra jurídicamente, quien revele esa información prácticamente puede ser sancionado con una pena de 1 a 3 años. Ok. En las reglas del COI con relación al testimonio, hay a partir del artículo 501, vemos ciertas situaciones en el que prácticamente permite que los testimonios de las personas que están en esa calidad de agentes encubiertos se los pueda prácticamente tomar a través de varios medios. Y vemos que, por ejemplo, el numeral 2, 9, 10 y 12 dice lo siguiente. Por ejemplo, el 2 dice que el juzgador puede recibir como prueba anticipada los testimonios de personas gravemente enfermas, imposibilitadas, de quienes van a salir del país, víctimas, testigos protegidos. Tomen en cuenta, es uno de los términos, ¿no? Informantes, agentes encubiertos y todas aquellas personas que demuestren que no pueden comparecer a una audiencia de juicio. Por lo tanto, vemos que dentro de las reglas ya le invitan al juzgador que se tome esos testimonios como parte de una prueba judicial, como parte de una prueba tasada. Es decir, no se puede alegar de que por haber sido un informante ese testimonio es inadmisible. Incluso vemos que el numeral 9 dice que las personas que estén llamadas a declarar, que se encuentren en situación de riesgo, tienen derecho de resguardo proporcionado por el fiscal a través del sistema de protección de víctimas y testigos para que comparezcan a juicio. A estas personas se las puede tomar estos testimonios a través de videoconferencias o a través de cualquier medio técnico o tecnológico. Por otra parte, el numeral 10 dice que en la audiencia de juicio se puede realizar a través de videoconferencia testimonios anticipados. Y finalmente el numeral 12 refiere que quienes rindan testimonio deben informar sobre su nacionalidad, estado civil, oficio, profesión, y hay una salvedad. Dice, excepto, o sea, hay personas a quienes no se les puede pedir su información personal, como por ejemplo, testigo protegido, informante o agente encubierto, cuya integridad se encuentre en riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que para este tipo de operaciones encubiertas son admisibles justamente los testimonios de estas personas infiltradas, encubiertas o que nos den o que tengamos testigos protegidos. Vemos que el artículo 472, estamos ya terminando nuestros sílabos de esta pequeña charla. El 472 nos informa, nos dice a qué considerar una información de circulación restringida. Y entre otras cosas, prácticamente ustedes saben que esta información tiene cláusulas de reserva judicial, de reserva legal. Y el numeral 3 señala que la información producida por el fiscal en base de una investigación previa y aquella originada por orden judicial relacionada con técnicas especiales de investigación gozarán de un carácter de reservada, gozarán de un carácter de circulación restringida. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando usted tenga un agente encubierto, un informante o un testigo protegido, usted puede coger la información personal de esta persona y sacarla del proceso penal y prácticamente llevar un cuadernillo separado aparte a efectos de que no forme parte del proceso penal, es decir, un cuadernillo independiente, no conjunto, no incorporable, no revelable, porque incurriría en un tipo penal sancionado de 1 a 3 años. Bueno, finalmente, la disposición transitoria octava indica que la Fiscalía y otros organismos que cooperan en este tipo de hechos deben prácticamente empezar a expedir reglamentos y para dicho efecto nos conceden tan solo 60 días a partir de la publicación de este código en el registro oficial, la disposición transitoria octava. Bueno, estas son las novedades que les trae el Código Orgánico Integral Penal a ser aplicables desde el 10 de agosto del 2014. De mi parte, pues he tratado de hacer un análisis desde lo internacional, he tratado de mostrar la influencia de los tratados internacionales, las legislaciones de algunos lugares del mundo, para que se observe cómo prácticamente se está manejando estos hechos. Les he traído también un pequeño video para que ustedes puedan situarse en la situación de un operativo de esa naturaleza. Y pues de mi parte espero haberles aportado con inmenso cariño desde la ciudad de Quito y pues prácticamente agradecerles a los organizadores de este evento por haberme permitido estar frente a ustedes tratando de conversar, hacer una pequeña disertación sobre este nuevo Código Orgánico Integral Penal. De mi parte les agradezco mucho por haberme escuchado y pues espero muy pronto volver a compartir con ustedes. Dentro de las reglas de testimonio, de las reglas de los testimonios en el código, señala que cuando se va a tomar un testimonio anticipado se mantienen las mismas reglas del Código de Procedimiento Penal vigente, es decir, que se les permita, o sea, hay dos condiciones: la persona que no va a poder estar en la audiencia cuando se celebre esa audiencia, o como ven los testigos encubiertos, protegidos o informantes, por riesgo se les puede conceder un testimonio anticipado. Pero la regla del testimonio anticipado señala el código que debe crecer el derecho a la contradicción en las otras partes. Es decir, se debe garantizar que los otros intervinientes en el proceso penal tengan derecho a hacerle preguntas cuando esté dando su testimonio anticipado. De esa manera se consagra y no se vulnera más derechos de las partes. Así es. La abogada Reina Molina tenga la bondad de subir al escenario a fin de que entregue una placa de reconocimiento a Gustavo Adolfo Benítez Álvarez en reconocimiento a su magnífica disertación con respecto a las nuevas técnicas de investigación. De esta manera damos por clausurado el seminario, no sin antes agradecer vuestra presencia. Realmente la presencia de ustedes y el soportarnos estos 5 días ha sido lo más relevante para nosotros. Muchas gracias, y en la persona de Gustavo, pues el agradecimiento a todos y cada uno de los maestros que han tenido la gentileza, la bondad, como dije al inicio, de manera desinteresada, venir a compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Voy a dar lectura de la inscripción que se encuentra en la placa. Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, al señor Dr. Gustavo Benítez Álvarez, en reconocimiento a su brillante conferencia dictada en el Congreso Análisis Jurídico del Código Orgánico Integral Penal. Doctor Augusto Semanate Caicedo, Fiscal Provincial de Cotopaxi. Doctor Arturo Arquieto Topanta, Presidente de la Asociación de Fiscalía de Cotopaxi. Julio 2014. Internacionales ya influyeron a nuestro país para que estos tratados se incorporen, o estas formas de investigación sean incorporadas en las legislaciones de todo el mundo. Uno de los primeros instrumentos fue la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas, expedida en el año 98, en diciembre del 98.
Entonces, una de las principales formas o uno de los principales delitos que conllevan a la comunidad internacional para que se utilicen estas técnicas son justamente los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Pero frente a este aspecto, para recordarnos nosotros a qué catalogar como delincuencia organizada, podemos acudir no solamente ahora al COI, a sus primeros artículos, sino también debemos acudir al instrumento internacional denominado Palermo. En su artículo 4 señala a qué catalogar crimen organizado o delitos graves. Entonces, en este instrumento internacional, en el de sustancias estupefacientes, ya se selecciona o ya se afirma qué es una entrega vigilada. Y una entrega vigilada es justamente la técnica consistente en dejar remesas ilícitas o sospechosas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sustancias que figuran en los cuadros que tiene este instrumento internacional, y lo que se permite es justamente que transiten, circulen o se intercambien entre las personas que prácticamente van a formar parte de una organización delictiva, y asimismo con el consentimiento y supervisión de las autoridades competentes de cada estado. En este aspecto hay que recordar cuál es la autoridad central en materia de investigaciones conjuntas en todos los países. Entonces, en el ambiente iberoamericano tenemos la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o Fiscalías Generales de todos los estados. La máxima autoridad de estas instituciones es la autoridad central a efectos de intercambiar asistencias penales recíprocas o asimismo intercambiar peticiones de este tipo, de entregas vigiladas o el uso de agentes encubiertos. Vemos que otro instrumento internacional, como es la Convención de las Naciones Unidas contra Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en el artículo, o Convención de Viena se lo conoce, ¿no?, de 1988. En el tema de drogas hay que hacer un recordatorio. Las Naciones Unidas en el año 61 expidió el Tratado Internacional de Sustancias Estupefacientes. 10 años más tarde expide el Instrumento Internacional contra Sustancias Psicotrópicas, y estas posteriormente fueron unificadas con esta convención, con la Convención de Viena de 1988. Y vemos que justamente en su artículo 11 ya señala a qué conocer como entrega vigilada. Y prácticamente es justamente la misma definición, ¿no? Permitir que remesas o permitir que sustancias prohibidas pasen a través de puertos, aeropuertos, aduanas y se intercambien para conocer, tienen objeto estas prácticas, ¿no? Conocer quiénes son las personas que integran estas bandas, ver quiénes se contactan de un estado a otro, ver cómo está constituida esta organización criminal, identificar a los sospechosos, identificar la sustancia estupefaciente, entre otros objetivos persiguen estas formas de investigación. Este mismo artículo, esta misma convención, en el artículo 24, señala que los estados deben proteger a los testigos. Entonces, ya nos insinúa este tratado internacional el que se permita proteger a los agentes encubiertos. Y no solamente a personas que luego estos agentes posteriormente nos van a ayudar a nosotros a poder probar ante los jueces, a poder probar ante los tribunales que prácticamente cómo está conformada la organización delictiva. De otra parte, dice que se establezca procedimientos de protección física, reubicación, prohibición total o parcial para revelar información, su identidad o su paradero. Tomen en cuenta que aquí ya este instrumento internacional invita a que los estados, y tomen en cuenta que es del año 88, es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde que otros estados ya estaban aplicando estas técnicas de investigación? ¿Cuánto tiempo pasó para que nuestro país lo tenga entre su legislación interna, como es ahora el COI? Entonces, con referencia a proteger la identidad de nuestro testigo o agente encubierto, o proteger su domicilio,
Pues justamente la Fiscalía General del Estado tiene un sistema de protección de víctimas y testigos, pero en este sistema no está todavía incluido al agente encubierto. Así que se están haciendo ahora reformas dentro de la Fiscalía a estos reglamentos de sistema de protección de víctimas y testigos, a efecto de que ahora el agente encubierto pueda tener su salvaguarda de su verdadera identidad. Asimismo, se debe establecer normas probatorias sobre su testimonio, y vamos a ver que en el COIP ya se permite que el agente encubierto, encubriendo su verdadera identidad, no diga dentro del proceso penal su verdadera identidad. Pero esto tiene un plazo, y respecto a ese plazo, cuando ya analicemos el código, vamos a identificar uno de los nudos críticos. ¿Por qué sostener solamente por 4 años su verdadera identidad o su oculta identidad? Asimismo, a estas personas se les reubica, es decir, ellos no pueden seguir viviendo en su hábitat normal o en su domicilio o compartir con sus familias. De pronto se les puede quitar a ellos de su entorno domiciliario o laboral, ubicarlos en otro lugar, o también a ellos más toda su familia. Estos son programas que la Fiscalía debe financiar y cubrir esos costos. Ahora bien, vamos a ver otro de los instrumentos internacionales, como es Palermo 2000. Dentro de este instrumento vemos ya identificadas varias técnicas de investigación, como por ejemplo las investigaciones conjuntas, como tenemos en el artículo 19. Una investigación conjunta es justamente cuando 2 estados se ponen de acuerdo para investigar mutuamente y se comparten entre ellos varios tipos de información, como por ejemplo la ruta del tráfico, la identificación de la organización criminal, se permite también que las remesas viajen libremente. O sea, son operaciones conjuntas de investigación. En el artículo 20 tenemos técnicas especiales de investigación y vemos que las partes deben adoptar medidas para la entrega vigilada, y dice, entrega vigilada es como vimos en este video, es decir, llega la evidencia y de pronto dentro de esta evidencia se encuentra un chip, o de pronto alrededor de la evidencia hay varios agentes investigadores que están acompañando al lugar o a los lugares donde va a llegar esa evidencia. Pero vemos que como técnicas especiales de investigación, Palermo 2000 ya refiere lo siguiente: la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas a efectos de combatir el crimen organizado. Entonces, ya vamos viendo que estos instrumentos internacionales nos dejan una pauta. ¿Puedo utilizar estas técnicas de investigación para todo tipo de delito? Viene uno de los cuestionamientos, y la respuesta es no. Estas técnicas se las utiliza de manera excepcional para ciertos tipos de delitos. Y el artículo 3 de Palermo justamente señala cuáles son los delitos graves o los delitos fuertes. Y asimismo, el COIP señala en cambio que estos procedimientos solamente se usen en delincuencia organizada, es decir, delitos que atraen la atención justamente de las personas por ser delitos graves o delitos fuertes o de crimen organizado. Bueno, Palermo invita a que entre los estados se hagan acuerdos bilaterales a efectos de operaciones conjuntas. Asimismo, si no hay estos acuerdos, se debe llegar a analizar caso por caso entre los 2 estados y decir qué estado va a arreglar su parte financiera, qué estado va a llegar hasta el traslado del riesgo, ¿no? El traslado del riesgo de la investigación. Asimismo, que toda entrega vigilada podrá incluir métodos de interceptación de bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos, sustituirlos total o parcialmente. En Ecuador sí hemos hecho operaciones conjuntas contra el narcotráfico y hay varias técnicas de hacer esa operación conjunta. Hay muchas veces que el cargamento de drogas se lo retira toda la evidencia y se deja solamente, se le sustituye totalmente esa droga, para que supuestamente esta organización criminal piense que sigue trasladando este bien. Pero esta técnica de reemplazo total de la evidencia solamente se la utiliza cuando
ese cargamento ha llegado a su lugar de destino, porque si está en un lugar de tránsito y usted sustituye la evidencia, obviamente la organización criminal va a hacer en algún lado del tránsito, va a hacer una muestra y se va a dar cuenta que ha sido reemplazada. Entonces no puede llegar a su destino y las operaciones conjuntas no pueden levantar a todas las personas responsables de ese delito. Por lo tanto, el fiscal o los operadores que manejen este tema deben saber si lo hacen total o parcialmente, bajo ciertos criterios. Uno de ellos es el que les digo, si es origen o destino, o solamente tránsito. Otra de los instrumentos internacionales, tome en cuenta que Palermo era del año 2000, estamos en 2014. Han pasado 14 años respecto al tercer instrumento que estamos analizando. Con relación al Convención Interamericana contra la Corrupción, este fue expedido en marzo de 1996. Este instrumento internacional invita a los estados que analicen ciertos tipos de delitos contra la corrupción, y en este caso, ustedes saben, dentro de los delitos de administración pública tenemos 4 principales delitos: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. ¿Qué nos invita Palermo? Palermo nos invita también que se incluya dentro de los estados como delitos el tráfico de influencias, y es así que el COI ya lo incorpora como uno de sus delitos o de sus tipos penales de reproche dentro de nuestro texto normativo que se aplicará desde el 10 de agosto de este año. Ok. Tratados nacionales ya influyeron a nuestro país para que estos tratados se incorporen, o estas formas de investigación sean incorporadas en las legislaciones de todo el mundo. Uno de los primeros instrumentos fue la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas, expedida en el año 98, en diciembre del 98. Entonces, una de las principales formas o uno de los principales delitos que conllevan a la comunidad internacional para que se utilicen estas técnicas son justamente los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Pero frente a este aspecto, para recordarnos nosotros a qué catalogar como delincuencia organizada, podemos acudir no solamente ahora al COI, a sus primeros artículos, sino también debemos acudir al instrumento internacional denominado Palermo. En su artículo 4 señala a qué catalogar crimen organizado o delitos graves. Entonces, en este instrumento internacional, en el de sustancias estupefacientes, ya se selecciona o ya se afirma qué es una entrega vigilada. Y una entrega vigilada es justamente la técnica consistente en dejar remesas ilícitas o sospechosas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, sustancias que figuran en los cuadros que tiene este instrumento internacional, y lo que se permite es justamente que transiten, circulen o se intercambien entre las personas que prácticamente van a formar parte de una organización delictiva, y asimismo con el consentimiento y supervisión de las autoridades competentes de cada estado. En este aspecto hay que recordar cuál es la autoridad central en materia de investigaciones conjuntas en todos los países. Entonces, en el ambiente iberoamericano tenemos la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o Fiscalías Generales de todos los estados. La máxima autoridad de estas instituciones es la autoridad central a efectos de intercambiar asistencias penales recíprocas o asimismo intercambiar peticiones de este tipo, de entregas vigiladas o el uso de agentes encubiertos. Vemos que otro instrumento internacional, como es la Convención de las Naciones Unidas contra tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el o Convención de Viena se lo conoce, ¿no?, de 1988. En el tema de drogas hay que hacer un recordatorio. Las Naciones Unidas en el año 61 expidió el Tratado Internacional de Sustancias Estupefacientes. 10 años más tarde,
expide el instrumento internacional contra sustancias psicotrópicas, y estas posteriormente fueron unificadas con esta convención, con la Convención de Viena de 1988. Y vemos que justamente en su artículo 11 ya señala a qué conocer como entrega vigilada. Y prácticamente es justamente la misma definición, ¿no? Permitir que remesas o permitir que sustancias prohibidas pasen a través de puertos, aeropuertos, aduanas y se intercambien para conocer. Tienen objeto estas prácticas, ¿no? Conocer quiénes son las personas que integran estas bandas, ver quiénes se contactan de un estado a otro, ver cómo está constituida esta organización criminal, identificar a los sospechosos, identificar la sustancia estupefaciente, entre otros objetivos persiguen estas formas de investigación. Este mismo artículo, esta misma convención, en el artículo 24, señala que los estados deben proteger a los testigos. Entonces, ya nos insinúa este tratado internacional el que se permita proteger a los agentes encubiertos. Y no solamente a personas que luego estos agentes posteriormente nos van a ayudar a nosotros a poder probar ante los jueces, a poder probar ante los tribunales que prácticamente cómo está conformada la organización delictiva. De otra parte, dice que se establezca procedimientos de protección física, reubicación, prohibición total o parcial para revelar información, su identidad o su paradero. Tomen en cuenta que aquí ya este instrumento internacional invita a que los estados, y tomen en cuenta que es del año 88, es decir, ¿cuánto tiempo pasó desde que otros estados ya estaban aplicando estas técnicas de investigación? ¿Cuánto tiempo pasó para que nuestro país lo tenga entre su legislación interna, como es ahora el COI? Entonces, con referencia a proteger la identidad de nuestro testigo o agente encubierto, o proteger su domicilio, pues justamente la Fiscalía General del Estado tiene un sistema de protección de víctimas y testigos. Pero en este sistema no está todavía incluido al agente encubierto. Así que se están haciendo ahora reformas dentro de la Fiscalía a estos reglamentos de sistema de protección de víctimas y testigos, a efecto de que ahora el agente encubierto pueda tener su salvaguarda de su verdadera identidad. Asimismo, se debe establecer normas probatorias sobre su testimonio, y vamos a ver que en el COI ya se permite que el agente encubierto, encubriendo su verdadera identidad, no diga dentro del proceso penal su verdadera identidad. Pero esto tiene un plazo, y respecto a ese plazo, cuando ya analicemos el código, vamos a identificar uno de los nudos críticos. ¿Por qué sostener solamente por 4 años su verdadera identidad o su oculta identidad? Asimismo, a estas personas se les reubica, es decir, ellos no pueden seguir viviendo en su hábitat normal o en su domicilio o compartir con sus familias. De pronto se les puede quitar a ellos de su entorno domiciliario o laboral, ubicarlos en otro lugar, o también a ellos más toda su familia. Estos son programas que la Fiscalía debe financiar y cubrir esos costos. Ahora bien, vamos a ver otro de los instrumentos internacionales, como es Palermo 2000. Dentro de este instrumento vemos ya identificadas varias técnicas de investigación, como por ejemplo las investigaciones conjuntas, como tenemos en el artículo 19. Una investigación conjunta es justamente cuando 2 estados se ponen de acuerdo para investigar mutuamente y se comparte entre ellos varios tipos de información, como por ejemplo la ruta del tráfico, la identificación de la organización criminal, se permite también que las remesas viajen libremente. O sea, son operaciones conjuntas de investigación. En el artículo 20 tenemos técnicas especiales de investigación y vemos que las partes deben adoptar medidas para la entrega vigilada, y dice, entrega vigilada es como vimos en este video, es decir, llega la evidencia y de pronto dentro de esta evidencia se encuentra un chip, o de pronto
alrededor de la evidencia hay varios agentes investigadores que están acompañando al lugar o a los lugares donde va a llegar esa evidencia. Pero vemos que como técnicas especiales de investigación, Palermo 2000 ya refiere lo siguiente: la vigilancia electrónica, las operaciones encubiertas a efectos de combatir el crimen organizado. Entonces, ya vamos viendo que estos instrumentos internacionales nos dejan una pauta. ¿Puedo utilizar estas técnicas de investigación para todo tipo de delito? Viene uno de los cuestionamientos y la respuesta es no. Estas técnicas se las utiliza de manera excepcional para ciertos tipos de delitos. Y el artículo 3 de Palermo justamente señala cuáles son los delitos graves o los delitos fuertes. Y asimismo, el COIP señala en cambio que estos procedimientos solamente se usen en delincuencia organizada, es decir, delitos que atraen la atención justamente de las personas por ser delitos graves o delitos fuertes o de crimen organizado. Bueno, Palermo invita a que entre los estados se hagan acuerdos bilaterales a efectos de operaciones conjuntas. Asimismo, si no hay estos acuerdos, se debe llegar a analizar caso por caso entre los dos estados y decir qué estado va a arreglar su parte financiera, qué estado va a llegar hasta el traslado del riesgo, ¿no? El traslado del riesgo de la investigación. Asimismo, que toda entrega vigilada podrá incluir métodos de interceptación de bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos, sustituirlos total o parcialmente. En Ecuador sí hemos hecho operaciones conjuntas contra el narcotráfico y hay varias técnicas de hacer esa operación conjunta. Hay muchas veces que el cargamento de drogas se lo retira toda la evidencia y se deja solamente, se le sustituye totalmente esa droga, para que supuestamente esta organización criminal piense que sigue trasladando este bien. Pero esta técnica de reemplazo total de la evidencia solamente se la utiliza cuando ese cargamento ha llegado a su lugar de destino. Porque si está en un lugar de tránsito y usted sustituye la evidencia, obviamente la organización criminal va a hacer en algún lado del tránsito, va a hacer una muestra y se va a dar cuenta que ha sido reemplazada. Entonces no puede llegar a su destino y las operaciones conjuntas no pueden levantar a todas las personas responsables de ese delito. Por lo tanto, el fiscal o los operadores que manejen este tema deben saber si lo hacen total o parcialmente, bajo ciertos criterios. Uno de ellos es el que les digo, si es origen o destino, o solamente tránsito. Otra de los instrumentos internacionales, tome en cuenta que Palermo era del año 2000, estamos en 2014. Han pasado 14 años respecto al tercer instrumento que estamos analizando. Con relación al Convención Interamericana contra la Corrupción, este fue expedido en marzo de 1996. Este instrumento internacional invita a los estados que analicen ciertos tipos de delitos contra la corrupción. Y en este caso, ustedes saben, dentro de los delitos de administración pública tenemos 4 principales delitos: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. ¿Qué nos invita Palermo? Palermo nos invita también que se incluya dentro de los estados como delitos el tráfico de influencias, y es así que el COIP ya lo incorpora como uno de sus delitos o de sus tipos penales de reproche dentro de nuestro texto normativo que se aplicará desde el 10 de agosto de este año. Ok. Este tratado